Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 11 de enero de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Manuel Rodríguez, es empresario y analista político. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muy feliz año a todos, que yo hace un año que no les veo, y que venga un venturoso año mejor que el pasado, si es posible. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente. En la esquina de la mesa, don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, inaugurando otro año bitacoriano, ¿no? Estupendo, Esperemos bienvenido. dar buenas tertulias este año a los espectadores. A mi izquierda, don Fidel Fernán, es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Fidel? Buenas noches, bienvenido. Boas noites, ben achado, e tamén un placer estar un ano máis aquí na Bitácora con todos vostedes. Encantados. En la esquina de la mesa, don Juan Ignacio Saiz, es fiscal de la Audiencia de Pontevedra. ¿Qué tal, don Juan Ignacio? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches y también desear a todos los telespectadores feliz año, a pesar de la que se nos avecina con esta crisis tan tremenda que estamos padeciendo, y esperemos que a lo mejor a final de este año pues pueda haber un poco la luz al final del túnel. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Tenemos que desde luego mantener viva la esperanza. Vamos con el primer tema de la mesa. Ante las presiones tanto por parte de los medios de comunicación como de los propios votantes del Partido Popular, Mariano Rajoy, que pensaba comparecer más o menos a finales de febrero, tuvo que salir, digamos, a dar explicaciones. Dicho de una manera coloquial, tenía que hacerlo. Vamos a oír lo que nos decía. Nos encontramos, yo lo supe el día 27 de diciembre, con que el año pasado nos habíamos gastado 20.000 millones de euros más de lo previsto, es decir, una cantidad muy importante porque hablamos de más de 3 billones de las antiguas pesetas. Bien, en esa situación era urgente actuar y por tanto decidimos tomar medidas en dos direcciones. Por una parte, hacer un recorte fuerte del gasto, 9.000 millones de euros, recortamos la práctica totalidad de las partidas de presupuesto, salvo la atención a las personas que están en desempleo y salvo la partida de pensiones, que la subimos para el año que viene, y decidimos también una subida del impuesto de la renta de las personas físicas, lógicamente más elevada para aquellas personas que tienen más recursos. Bien, esto era fundamental para la credibilidad de nuestro país y esto era fundamental para poder financiarnos fuera. Para mí era una decisión dura, dolorosa, no nos gustaba tomarla, pero era absolutamente imprescindible para detener la espiral en la que podíamos caer. Bien, pues eran las tan esperadas palabras de don Mariano Rajoy. Me pregunta a la mesa, para empezar, ¿con cuánto tiempo de retraso llegan, digamos, estas explicaciones, esta comparecencia tan esperada? Don Fidel. Hombre, non sei, non existe un prazo dende que un asume a presidencia do goberno para ter que dar a primeira explicación, ou as primeiras explicacións non está recollido en ningún decreto, en ninguna lei, por lo tanto, evidentemente, é un acto de cortesía. As explicacións a todo agora unas dando perfectamente a señora Santamaría, aparte que con todo o uso de detalles, pedindo disculpas, mostrándose como moi doída por ter que subir os impostos cando a mensaxe que se enviara reiteradamente, tanto durante a campaña como mesmo o día en que se fixo o presidente, se votou presidente a Mariano Rajoy, ese día tamén dixo que non se subirían os impostos, que lle doirían moito, e non demos explicacións. Eu entendo que Mariano Rajoy este doído. Entendo que este doído porque a verdad que unha persoa que di reiteradamente que non vai subir os impostos, logo ter que decir que non quedou máis remedio que subilos, é moi difícil. E aínda que se recurra a argumentos como os que recurriu, que son os argumentos aos que recurren todos os gobernos cando toman posesión, que din que isto temos que facelo porque o goberno anterior deixounos isto moi mal. Eso digno todos os gobernos, eu non coñezo ningún primeiro en democracia que non soltase o mesmo latiguillo. Por eso yo pregunto si tardó demasiado tiempo. Realmente eu creo que bueno, se vio obligado a hacer esta comparecencia. En todo caso, hai que decir unha cousa, porque ignara a verdade.
Mariano Rajoy non é aficionado ás entrevistas. Realmente Mariano Rajoy concede moi pouquiñas entrevistas. Pero da igual, moi sea contadas aficionado, entrevistas. ¿no? Él le va en el cargo. Forma parte de su salario. Es decir, Hombre, está estreándose, sí, hay sí, que darlle está un estrenándose, tempo, ¿no? pero hay una cosa que es de higiene política, que además la reclamamos hasta el hartazgo desde la oposición, ¿no? Y es el dar explicaciones, ¿no? Cuanto más, que en el caso de él, que ha asumido personalmente la dirección y coordinación del área económica del gobierno, no ha nombrado vicepresidente económico para que esté en su mano la dirección y la coordinación económica, una medida como esta, que acabas de señalar, efectivamente, totalmente contraria a lo asegurado durante la campaña electoral y durante todos estos años en la oposición, que menos que salir en persona a decir, he tenido que hacer esto por el motivo que sea, ¿no? Es decir, como responsable de ese área que soy yo, ¿no? Claro que lo ha hecho bien la señora Santamaría, como que no, pero el indicado, el llamado, era él. Sí, yo estoy también de acuerdo en que quizá a lo mejor el mismo día del Consejo de Ministros en el que se aprobó este decreto, con estas medidas, pues quizás sí que, dada la trascendencia de las mismas, pues podía haber, digamos, comparecido también el presidente del Gobierno. De todas maneras, pues bueno, o sea, tampoco ha pasado demasiado tiempo, ¿no? De todas maneras, yo lo que me hubiera gustado, tanto en la entrevista de ayer como anteriormente o de aquí en adelante en el Congreso, o lo antes posible, lo antes posible que se pueda, es saber esos 20.000 millones de más, a ver de qué partidas salen o de qué ministerios salen, y claro, entonces así sabremos si realmente era, como dice Mariano Rajoy, lo único que se podía hacer, o si cabían otras posibilidades. Son algo más de 20.000. Mire, salen 15.000 millones, cerca de 15.000 millones que se han gastado de más de lo previsto, para el déficit previsto, las diversas autonomías. Casi 1.500 millones, una cifra parecida, que se lo han gastado de más, o sea, de lo demás previsto, que ahí ya había déficit, la administración local en general, ¿no? Y 5.000 millones de más, 5.000 millones de más que se ha gastado la Seguridad Social de lo que tenía previsto, en lo que ya había déficit. O sea, ese desglose ya ha sido hecho público y esos datos son los reales a cifras en bulto, ¿no? La gran pregunta, también se había publicado que el déficit era mayor del 6%. Claro, la gran pregunta, porque todos sabemos que una cuenta de explotación o las cuentas de ustedes en su casa, es decir, lo que ganamos y lo que gastamos, aunque no tuvieran la información al día hasta que llegaron, es si en vez de subir los impuestos, es decir, en vez de quitarnos más a los ciudadanos, podíamos haber recortado un poco más el gasto y que la subida de impuestos fuera menor. Porque no olvidemos que todo el dinero que le quitan a usted y a mí de nuestro bolsillo, el Estado tenga mejor o peor uso, es un dinero que no va a ir luego a la economía real, no va a ir al supermercado, no va a ir al taller de reparación del coche y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo le creo que, en fin, por ahora le creo a este gobierno que no le quedó otro remedio que subir la recaudación, pero me sigue quedando la duda de si era posible haber controlado más el gasto para no meternos tanta mano en el bolsillo. Dudas nos quedan unas cuantas. Don Vicente. Yo iría un poco más a un análisis de fondo, ¿no? A mí lo que me preocupa es la actitud de Rajoy y en general de los políticos, ¿no? Uno como votante del Partido Popular empieza a estar harto de ver señores de derechas que se comportan como verdaderos socialistas, ¿no? Y no suben los impuestos. Y el problema de Rajoy yo creo que es un problema de actitud, porque esto juega con trampa. Es decir, ¿quién le entrevista? Un señor de la agencia EFE que es empleado de él. Vamos a ver, sométase usted a la opinión pública. Sométase usted a una rueda de prensa. Ahí le vamos a tener que dar la razón a
a Javier, a nuestro contertulio, que decía que Rajoy no le gusta someterse, lo decías tú, Fidel, sí, a la prensa, pero es que tiene obligación. Pensemos un presidente de los Estados Unidos que en una situación crítica no se somete a la prensa. En la Casa Blanca tú ves al presidente de los Estados Unidos, a Obama, que sale allí. En la Casa Blanca están todos los periodistas y pregunta. Este señor no, hace trampa, le presiona. Primero nos dedica minuto y medio, se recita de memoria la lista de ministros, desaparece, y cuando le presiona mucho, lo entrevista un empleado. Hombre, por favor, usted tiene una responsabilidad. Y asúmala. Y sométase a la crítica de la opinión pública. Porque somos lo que le hemos votado. Entonces, ¿para qué? Nos daría igual quien esté ahí. Es que al final es la verdad, el voto es irrelevante, nos da igual quién esté ahí, porque no está dispuesto a someterse a la crítica de la opinión pública, que es su obligación. Y estamos igual, y yo creo que esta va a ser la tendencia. Va a ser un problema de tendencia. ¿Están ustedes de acuerdo en que, tal y como se dice, más que entrevista es un guión? Hombre, vamos a ver, eu non podo dubidar da profesionalidade de Álex Grigelmo, que é un xornalista de moito prestixio, e así o ten acreditado nas súas publicacións e demais, e que sí, sorprendeume, non está feito facer entrevistas en televisión porque tiña que ler, e algo que un xornalista... Pero porque non podía salirse, non podía salir sin sí, daba a sensación de que estaba encorsetado, pero un teleprompter na esencia, hai cartos para poner un teleprompter e léese, e non hai que necesidade de estar mirando as preguntas e leras textualmente, non? Sorprendeume en ese aspecto, pero despois o que sí está claro é que Rajoy está nervioso, nótaselle moi nervioso, incluso na entrevista está, pese a que é unha entrevista grabada, unha entrevista cómoda, unha entrevista onde non hai repreguntas, é dicir, es unha pregunta, unha respuesta, non vuelva usted sobre a mesma pregunta, é dicir, hai unha serie de pactos que se leen a hora de ver a entrevista, non? Y él está nervioso, pero porque sabe que tardó mucho y que tuvo que comparecer debido a la presión y debido a muchos miembros del Partido Popular y cercanos a él que dijeron, es que tienes que salir, vamos a ser claros, no Partido Popular neste momento hai unha división de opinións moi clara, é dicir, hai moitos membros do Partido Popular con moita forza a nivel de executiva e fora da executiva que non están de acordo coa subida de impostos e non están de acordo por unha razón de carácter ético. O que non se pode facer é unha campaña permanente durante meses e meses e meses, mesmo durante a propia campaña electoral, incluso o día da xornada de investidura, é dicir, non voy a subir los impuestos, sería un insulto a los españoles. Palabra textual, sería un insulto a los españoles. Es que tardó 10 días en hacer lo contrario. Claro, e a los 10 días sube os impuestos. Dice, pode haber unha hecatombe. Bueno, primeiro, vamos a ver, os seus asesores económicos tiñan que saber cal era a situación. Claro. Es decir, ninguén nos pode asegurar de que un partido serio dunha oposición, sexa o Partido Popular, sexa o Partido Socialista, non van ter información abundante dos propios ministerios de cal é a situación real da economía. Por favor, lo sabía todo el mundo. Eso sabía todo el mundo. Sí, es que aparte de daros cuenta de una cosa, la situación es tan contradictoria como que dice, yo me enteré el día 27, Zapatero nos mintió, va y lo galardonan, aún encima. O sea, el que te mintió. Y estás mandando un mensaje a la opinión pública diciendo, no, los malos son el gobierno de Zapatero que nos mintió, que nos daba unas cifras equivocadas. Y luego vas y le das un premio. ¿Y qué van a ir allí? ¿A ponerle el collar de tumbas? Cuando dices que te engañó y que le tienes que subir a la gente los impuestos. Yo le creo que el detalle de las cifras lo desconociera. Lo que no desconocían, a ciencia cierta, era la tendencia. Podía ser incluso más, pero sí, podía ser incluso la más. tendencia y el sentido. Es decir, puede que desconocieran la cifra al detalle, ¿no? O sea, con decimales. Pero que era muy superior, el sentido, claro. Sí. Es decir, y una persona sensata, usted en su trabajo, o usted en el tuyo, en el suyo, o sea, yo en el mío, es decir, yo sé que me voy a gastar 15, y pueden ser 13 o pueden ser 17, y lo preveo, y cuanto más un político en elecciones, es decir, puede que me venga de más, entonces no voy a meter los dedos debajo de la máquina que me los pille, voy a ser conservador, prudente, ¿no? Claro, ¿no? Porque es que además ya todos los analistas de las agencias de calificación pues ya habían previsto que el déficit a final de año aquí en España iba a ser mayor del 6% que decía el gobierno anterior. Sí. Y eso, bueno, pues ya se sabía, muchos analistas económicos pues también andaban diciendo que si podría rondar más del 6, que si el 7,5, que si el 8, entonces
si esto era así, y aunque Rajoy no conociera las cifras exactas hasta el día 27 de diciembre, pero sí, lo que decíais antes, sí, que la tendencia sí que sabía. Entonces yo no sé por qué dijo lo que dijo en el momento de la investidura. Estaba sin computar o déficit de las comunidades autónomas. Pero nos imaginamos, por ejemplo, que gane el Partido Popular las elecciones en Andalucía, decir que Arenas diga, no, es que no me imaginaba, óigame, de Andalucía, imagínese usted, con un tope de 100, imagínese el 99. Y no tendrá sorpresas, sí, ¿no? pero por eso tenía que haber andado con más cautela. Es que no tiene que imaginárselo, ya les ha pasado en Castilla-La Mancha, entonces tienen experiencia. Pero no, haciendo el paralelo con España, que nos imaginamos. E a realidade das comunidades autónomas coñece a casi mellor o Partido Popular que o Partido Socialista por unha cuestión puramente matemática. Son azules todas. Son azules. Entonces saben perfectamente pero la cuestión es también de que a partir de ahora es que cómo va a conseguir Rajoy que tenga la gente pues confianza en él, que era el problema que le pasaba a Zapatero, ¿no? Porque claro, ahora también en la misma entrevista pues decía que no tenían previsto subir el IVA, pero ¿qué va a pasar? Si a lo mejor dentro de 3 meses la recaudación no es la que es, sino mucho menos, que a lo mejor pues con esta medida igual crece la economía sumergida, no se recauda tanto como se espera, y entonces hay que subir el IVA cuando ahora se está diciendo que no. Entonces, ¿qué confianza tenemos nosotros de que no vaya a ser así? E oímos las palabras del señor Montoro. Son un flash, é o señor Montoro. O que non é de recibo é que o señor Montoro, a quen tiño por persoa preparada e seria, na cadena COPE, se monde de risa, se escachice por unha cuestión de non sei que incluso Pedro J lle chama a atención, non é un tema para rirse, e hoxe no Congreso, cando están convalidando o Real Decreto, este solemne cos mesmos argumentos. Hai que ser serio, señor Montoro, porque o povo que é o que vota, o povo exixe en momentos de crise como este máis seriedade que nunca. Claro que sí. Vamos a oír las palabras del señor Montoro esta mañana en el Congreso. Medidas excepcionales para un tiempo excepcional. Medidas excepcionales para recuperar la credibilidad de España. Medidas excepcionales para decir a todos, a la sociedad, a los inversores, a nuestros socios europeos, que el Gobierno de España está comprometido con la corrección del déficit público. Bueno. Estamos con la repetición de mantras, ¿no? Excepcionalidad, credibilidad, excepcionalidad. No, es que no dicen absolutamente nada nuevo. Es decir, es increíble que un gobierno que se supone medianamente serio no nos diga nada nuevo a los españoles, no aporte nada. Es decir, estamos en la misma dinámica de siempre, concepción patrimonial del poder. Yo miento, yo manipulo lo que sea para llegar al poder. Una vez que me instalo, me enroco para seguirme manteniendo hasta las próximas elecciones. Don Vicente, usted estaba presente, creo, conmigo, en aquella conferencia que dirá el señor Montoro en La Coruña, efectivamente. Sí, promovida por Marx McLennan, que había leído había hablado de un, entre comillas, programa económico del futuro gobierno, ¿no? Donde decía exactamente eso, lo que yo estaba diciendo ahora, que subir los impuestos está absolutamente demostrado, hay una curva matemática además que lo recoge. Subir los impuestos no implica subir la recaudación, sino que llegado a cierto límite incluso la hace bajar, porque la gente se va a la economía sumergida, porque al no consumirse pues hay empresas que cierran y dejan de tener ingresos el Estado, ¿no? Había tenido esa de que los impuestos no se podían tocar, que era más sensato incluso subir el IVA a veces que las deducciones del IRPF. Bueno, Montoro siempre fue partidario de subir el IVA, sí, desde un principio. O sea, había hecho un programa, había leído un programa económico para el futuro gobierno que no es exactamente el que se ha aplicado en este momento. Es cierto que no lo decide el todo. Es que lo que aplican ahora, don Manuel, es el programa de Izquierda Unida aumentado. Por eso digo yo, señores de derechas que se comportan como gente de izquierdas. Me permiten una maldad. Es decir, la subida del tipo máximo es del 52%. ¿Ustedes consideran justo que por mucho que gane una persona, y me da igual que esa demagogia progre de que los más ricos tienen que pagar, me da igual, un tío que gana un límite de renta de 300 o 400.000 euros, los gana porque se lo ha trabajado,
y que se lleve el Estado más de la mitad de lo que gana. Es que me da igual lo que gane. No, bastante es que más, es completamente porque injusto. a ese 52% hay que subirle el 18% nos están agrediendo nuestros derechos de propiedad. Es que no se puede consentir. Sí, de todas maneras, las personas con usted... más rentas pues también tienen instrumentos, digamos, para pagar menos impuestos, como son las sociedades de inversión de capital, las SICAP, pero perdona, yo hablo de la gente, pero imagínate una persona que tenga... Sí, pero Juan Ignacio, imagínate yo digo una persona que tenga en nómina un alto ejecutivo, que tenga una nómina alta. A ese señor lo tienen, hablando en plata, trincado. Porque no tiene escapatoria. Tú me dices, sí, efectivamente, porque el tema de la SICAP no lo han subido. Sí, porque ahora sí, el alto ejecutivo que tenga una buena nómina, porque tiene un buen currículum, porque se ha sacado un máster, porque se ha esforzado, porque es un tío de talento, se le van a llevar más de la mitad de lo que gana. Es que eso es justo. No, pero es injusto también en las rentas más bajas, es decir, en los mileuristas que decimos normalmente, es decir, alguien que gana justo lo que gasta, porque esa gente, esas personas no pueden ahorrar, no les da el dinero para ahorrar. Ese señor no está pagando el 12% de IRPF, está pagando el 12% más el 18% de IVA, porque todo lo que gana se lo gasta. Entonces está pagando un 30, un 40%. Déxeme que vaya un punto anterior a lo que decía vostede antes sobre esa planificación económica que... Lo último, y vamos a outro tema. Que plantexou o señor Montoro nesa conferencia na Coruña onde estiveron vostedes dous. Decía cousas moi distintas, pero a maldade a miña é a seguinte. Viron vostedes nese vídeo como había nunha ventá a mão esquerda ao señor de Guindos, que estaba escoitando que decía o señor Montoro. O realizador, moi hábil, fixo esa composición de dous planos distintos porque son moi expresivos. Quen manda na política, quen diseña a política económica deste goberno? O señor de Guindos ou o señor Montoro? O señor de Guindos e o señor Montoro teñen a conexión que en principio se agardaba ou agardaría calquer presidente do goberno para que todo funcione correctamente, ou xa tiveron liortas como se está rumoreando dalgúns mentideiros da Villa e Corte? Pregunto. Bueno, pues seguiremos abundando en todo esto en programas que acaban de empezar. Sucesivos. Efectivamente, sí. Pues hablando de impuestos, Esperanza Aguirre tiene previsto, está estudiando bajar el tramo autonómico de IRPF un 1%, ya lo hizo en otra ocasión y bueno, pues dice su consejero de Economía, de Hacienda, que tiene las cuentas bastante saneadas y que se podrán permitir el lujo de poder bajar eso. Esperanza Aguirre dice que incluso todos los impuestos, si se puede. Alberto Núñez Feijóo le contestó que eso era, bueno, pues poco menos que una improvisación. Oímos a Alberto Núñez esas palabras en concreto. Yo puedo decir que me parecería unha improvisación facer calquer tipo de proposta de rebaixa de impostos cando non coñecemos nin a liñas xerais dos presupostos do Estado, nin as previsións macroeconómicas que se presentarán no presuposto do Estado no mes de marzo e cando todavía non se realizou o Consello de Política Fiscal e Financiera. Como vostedes saben. Bueno, pues Esperanza Aguirre ya le contestó al señor Núñez Feijóo y le dice que no es ninguna improvisación, que todavía no hay ninguna medida, que todo eso está en estudio y que desde luego que no es ninguna ocurrencia. Don Vicente. Yo creo que aquí estamos en el enfrentamiento de dos líneas de pensamiento, ¿no? La que piensa como Esperanza Aguirre, una línea que puso, de hecho, Pizarro en aquel famoso debate contra el pirata socialista de turno, ¿no? Lo digo por el parche que llevaba, ¿no? Línea liberal, sí. Como decía Pizarro, el dinero siempre está mejor en el bolsillo del ciudadano y, sin embargo, están los socialistas de derechas que creen que el dinero siempre está mejor en el peto del Estado. Pero 1.000 euros de subida media, que se hablan en las rentas actuales de una renta media española, va a crear más riqueza 1.000 euros en manos de cualquiera de nosotros que 1.000 euros en manos de cualquier político. Y me da igual de derecha, de izquierda o medio pensionista. Porque el Estado es ineficiente. Y los ciudadanos, como lo tenemos que ganar, sabemos lo que nos cuesta, lo vamos a mirar cuando nos lo gastemos, en qué nos lo gastamos, en qué nos causa más beneficio, vamos a hacer elecciones más adecuadas siempre que los gobernantes. Juan Ignacio. Sí, bueno, eso tendría que ser así. Hay también gente que despilfarra tanto más en proporción que el Estado, pero bueno, en principio parece que... No, lo que pasa que aquí también más Feijóo iba por la línea de que en el caso, o sea, de una improvisación, de que todavía no se conocían
las cuentas de los presupuestos generales del Estado que se tendrán que elaborar de aquí al mes de marzo y claro, no se sabe cuánto dinero va a recibir cada una de las comunidades autónomas. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido lo decía, no tanto de que le pareciera mal ni le pareciera, digamos, una cosa descabellada, ¿no? Pienso yo. Yo soy un defensor de esa línea, de la línea liberal clásica, de que los impuestos están mejor en la mano de los ciudadanos, incluso aunque despilfarren, porque va a la economía productiva y no va a construir, por ejemplo, un aeropuerto en un sitio que no se necesita, ¿no? Que eso sí que es un despilfarro, ¿no? Es cierto que hay políticos muy honrados y que lo administran correctamente, por supuesto, pero a veces nos encontramos con los otros que tiran el dinero por la ventana, ¿no? O se lo llevan, a lo mejor. Que a lo mejor que se lo llevan. O se lo llevan, ¿no? Sí, que es peor. Sí. En el caso de la señora Aguirre, lo que más me importa de si lo hará o al final no lo puede hacer, es que ya lo ha hecho una vez y los resultados han sido tremendamente positivos. Es decir, Madrid ha perdido mucha menos economía que cualquiera de las otras que han subido la carga impositiva. Incluso economías grandes, es decir, Cataluña está bajando enormemente su peso en el PIB nacional y las políticas catalanas son siempre políticas de gasto muy estatistas y muy tal. Las políticas liberales de la señora Aguirre han hecho subir a Madrid enormemente en el PIB nacional, ¿no? Es decir, al final, ¿podrá hacer ahora la rebaja o no la podrá hacer? Pues es un poco menos importante que la tendencia, como decía antes. Esa política ha beneficiado a la Comunidad de Madrid muchísimo y si la puede seguir llevando adelante, pues la beneficiará más. Sí, además es coherente, vamos, con toda la línea económica que ha seguido el PP durante años, la línea también que se siguió en los gobiernos de Aznar, cuando entra el PP en el año 96 en el gobierno, y la situación tampoco era muy boyante, porque estaba la seguridad social quebrada, no cumplía España ninguno de los requisitos para entrar en el euro. La seguridad social está quebrado hoy día. Pero no se subieron impuestos. Entonces, yo también he leído recientemente pues en el ABC una entrevista precisamente a Esperanza Aguirre, y entonces ella dice: yo siempre he sido partidaria de no aumentar los impuestos y de bajarlos siempre que ha sido posible. De otros compañeros de partido no. Eu, independentemente das consideracións económicas que fixeron vostedes, eu quixera facer unha consideración de carácter social ou se queran vostedes, política. Parece unha falta de respeto hacia Mariano Rajoy nestes momentos, cando acaba de asumir a presidencia do goberno, que unha significada representante do seu propio partido, que mesmo en algún momento se postulou directa ou indirectamente para ocupar o posto que hoxe ocupa Mariano Rajoy, ya salga con isto. A mí pareceme que é unha falta de respeto total e absoluta. Si, desde logo, eu non milito en ningún partido, nin penso militar, pero se militase nun partido onde sucedera isto, automáticamente rachaba o carné e mandaba unha carta dicindo que me daba de baixa. Ah, sí? No, eso non é serio, non é serio, porque hai que ser riguroso e hai que ter un mínimo de educación, porque na política perderonse as formas, e as formas tamén son importantes en política. Que dentro de un congreso esta señora propoña eso, ou en os órganos internos do partido propoña e lle reproche a Mariano Rajoy a subida de impostos, pareceme do máis normal, pero que públicamente... No, no se lo reprocha, está de acuerdo con la aplicación de la subida, pero ella dice que, bueno, que Madrid... Mire, aínda que este de acordo, que ya bajará su tramo... Non é o momento procedimental oportuno. Permítame que lo diga así. Pero bueno, fíjate, es que a nuestro querido presidente Rajoy, si no le presionamos un poco desde diversos ámbitos de opinión pública, o sea, desde su propio partido, es que seguiría metido escondido, sin dar cuentas a nadie. Si no llega a haber un poco de presión desde diversos ámbitos. Usted fíjese, hace una concesión, que es que le entreviste, una entrevista, digamos, pactada. Sí, ¿y por qué hace esa concesión? Porque ha habido voces críticas desde la opinión pública, desde la prensa, y también tiene que haberlas desde su partido. ¿Por qué no? En febrero. Es decir, yo no entiendo que un partido tenga que ser monolítico, es bueno que un partido sea plural. Non quero que a imaxe de defensa de Rajoy
por non comparecer antes, en fin, que teña que ostentar esa defensa por moitas razóns, pero unha delas é porque eu, dentro da miña profesión, como vostede comprenderá, o que quero que don Mariano Rajoy acuda a todas as entrevistas donde se ha chamado, aquelas entrevistas que sexan interesantes. Evidentemente terá moitas cousas que facer, pero cando teña un ratiño libre que atenda aos xornalistas, e sobre todo cando convoque unha roda de prensa que admita preguntas, porque eso sí que eu non lle admito a ningún político que cite aos meus compañeiros para leer un panfleto e logo diga, non hai preguntas. Como que non hai preguntas? Para iso colla usted o cámara e diga yo vostede a cámara. Tiene usted toda la razón. Mira, aquí de decorados. E a poder ser repreguntas también. Evidentemente. Toda la razón, y desde aquí, desde luego, y desde aquí lo reivindicamos. Lo que pasa que en este, le guste conceder entrevistas o no a don Mariano Rajoy, lo cierto es que hablamos como que esto tiene otro matiz, porque hablamos de prometer una cosa, luego hacer otra, y entonces había que salir en ese momento, bien él solo o bien con Soraya al lado, para que luego no se diga, no, es que es la vicepresidente, pero la está ninguneando. Es una cuestión de conducta, y Sí, ahí estoy con lo que dice es Fidel. La gran función social del cuarto poder de la prensa en el mundo desarrollado, es precisamente servir a los ciudadanos para tener esa capacidad crítica. Y es decir, estás privando, es decir, ¿qué está sucediendo? Que hay una evolución de la política hacia la casta, separarse del ciudadano, aislar a la prensa, que era el elemento, es decir, la prensa siempre fue el elemento de contacto entre el político y el ciudadano que le permitía al ciudadano tener una capacidad de análisis y de crítica. Entonces, ¿qué hacen ahora? No admito preguntas, con lo cual se suben más al pedestal. Y eso no lo podemos consentir, es decir, no se puede consentir bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Claro que no. Esas preguntas que fan os xornalistas teñen que ser as preguntas que está facendo o seu povo. El gobierno gallego va a ir insistiendo en el aplazamiento de la deuda heredada del gobierno anterior. Oímos nuevamente a Alberto Núñez Feijóo. Galicia non mudou as súas principios básicos, os seus intereses como consecuencia de que mudara o goberno de España. Os intereses de Galicia son permanentes, non dependen de que color do goberno este en España gobernando. Por lo tanto, Galicia sí insistirá no aplazamento da débeda herdada da legislatura anterior e sí insistirá en que non podemos pagar a débeda en 5 anos porque eso supón un 5% menos de presuposto anual dentro dos presupostos. En efecto, es que le preguntaba al periodista si realmente ahora, al ser del mismo color, si seguiría insistiendo y con esta batalla realmente para aplazar la deuda. No le queda otra que seguir porque es que realmente no tiene dinero para pagarla, o sea que le va obligado. Hay una corriente en el partido en sí admitir unos plazos mayores, no solo a Galicia, sino en todas las autonomías, buscar el mecanismo para admitir unos plazos mayores de repago de eso, que ahí sí que tiene razón el señor Feijóo en achacárselo al gobierno del señor Zapatero, es decir, porque además se lo decía a todo el mundo, cualquier analista, cualquiera que supiese sumar, ¿no? Está haciendo usted un presupuesto para este año ficticio, calculando unos ingresos que, con la crisis que hay, no va a haber. Por lo tanto, si un porcentaje de manera automática de ese presupuesto se le paga anticipadamente a las comunidades autónomas como anticipo de la liquidación final que se puede hacer al cabo de un año o dos, pues automáticamente la comunidad va a tener una deuda con el Estado. Es decir, eso era visible, ¿no? También echar la culpa a aquellos responsables autonómicos que, sabiendo que aquel dinero no era todo suyo, a ojos vista, se lo gastaron limpiamente y no guardaron parte de él pensando que no era suyo. Esa parte creo que se les va a aplazar de una o de otra manera, y no porque sea del PP, sino porque realmente no tienen dinero para pagarla. Sí, el caso es... Perdón. Sí, no, por Dios. Sí, el caso es cómo, bueno, y en qué plazo se vaya pagando esa deuda, ¿no? O sea, que, de todas maneras, un primer adelanto yo creo que lo tendremos en el Consejo de Política Económica, Social y Financiera, de la reunión de todos los consejeros de Economía de todas las comunidades autónomas, que esta semana que viene, sí, entonces, pues ahí yo creo que este tema se debería de tratar, vamos, e algo saldrá. Eu creo que a crise non pode ser ninguna disculpa para que cese esa presión que se exerceu durante os últimos meses, tanto sobre o Ministerio de Fomento para que o AVE
se cumpriran prazos e chegase a Galicia no 2015, como para a devolución deses cartos, desa débeda que xa empeza a ser histórica. Creo que agora o que sexa o goberno da mesma cor non é disculpa para frear nin para andar aplazando, porque a crise non é de agora, a crise xa estaba co goberno do señor Zapatero, polo tanto, a mesma presión que había antes ten que seguir existindo agora, senón isto non dará o mesmo olor, dará un olor distinto. Sí, se trata de eso, de aplazarlo. De todas maneras, yo creo que el presidente Feijóo aquí en Galicia sí que está dando un ejemplo importante de gestión económica y de austeridad y de eficiencia. Fue el primero que empezó con austeridad. Es decir, yo que siempre he sido muy crítico en otros aspectos con el gobierno de Feijóo, en este aspecto, es decir, para mí transmite confianza, transmite credibilidad, y en ese aspecto es una persona sumamente seria, y es de agradecer en estos tiempos poder disfrutar de un dirigente político de esas circunstancias. De hecho, en su comentario hemos visto que ha hecho precisamente aquello que antes criticaba respecto de Mariano Rajoy, es decir, yo no sé si puedo subir impuestos o no hasta que no conozca las cifras reales, es decir, él no se ha pillado los dedos, no va a decir debemos tanto, debemos cuánto, y vamos a decir, él no se ha pillado los dedos. Es que en este aspecto Feijóo transmite un tono muy sereno, muy responsable y con mucha credibilidad. En estos temas, siempre que se lo oye hablar a la opinión pública, da una imagen perfecta. Para mí, en ese aspecto, perfecta. Sí, profesional. Es la primera comunidad autónoma en la que se ha aprobado un techo de gasto, por ejemplo. Y se ha cumplido. Y en el que se han tomado medidas como lo de los medicamentos genéricos, etc. Pues ahora Rajoy nos virla a nuestras conselleras estrellas de la gestión autonómica, ¿no? Nos deja aquí, nos lleva a dos conselleras punteras, por poco ejemplo tiempo, de porque gestión, ¿no? Creo que va a haber elecciones autonómicas dentro de poco. ¿De poco a poco? En Andalucía, de poco poquísimo no, pero... De poco poquísimo no, para otoño. Sí. Pero otoño, bueno, eso ya es lo bueno, como dicho. Dice Fidel, tenemos la las sorpresa sería si fueran en primavera. De todas maneras, fijaros, y también es verdad que hay que decir todas las verdades, que Rajoy decía que, bueno, que no conocía tampoco el tema del verdadero déficit. Y ayer leía una noticia hablando de las autonómicas. La Junta de Andalucía, aun cuando hay congelación de funcionarios, para el 2012 convoca pruebas selectivas para 2.400 nuevos funcionarios. O sea, vale, le criticamos a Rajoy que no sabía lo del 8%, pero también hemos de admitir que el gobierno del PSOE, en donde queda, sigue haciendo políticas desleales, porque si Arenas llega, le está dejando otra vez otro lastre. Claro. Perdón, claro. Por todos ustedes. Pero por si primera vez en este programa voy a defender a los funcionarios. A los funcionarios andaluces, además, ¿no? Yo aquí siempre soy la oveja negra. Defiéndelos brevemente, que nos vamos a otra cosa. Se han puesto de uñas para evitar la legalización de la entrada por la puerta pequeña de, creo que eran veintitantas mil personas, de asimilarlos a funcionarios, o sea, de convertirlos en funcionarios por la puerta pequeña, de amiguetes del PSOE, ¿no? Y han sido funcionarios que se han negado y han logrado impedirlo, o sea, han hecho un buen trabajo en esta ocasión los funcionarios, aunque sea defendiendo lo suyo, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí queda esa defensa. Vamos a dar unas pinceladas sobre el ministro de Guindos, que no fue muy bien visto por determinados miembros del Partido Popular desde el principio, pero el nombramiento luego de la señora doña Carmen Vela y después a una conocida periodista del país, pues bueno, pues tiene al personal ligeramente desconcertado. Hay quien dice que hay que hablar directamente a ver con Mariano Rajoy, porque ¿cómo puede ser que consienta esto? Bien, yo lo que a mí, empezando por el desconcierto al que se refiere doña Magdalena, pues es el nombramiento de doña Carmen Vela, o sea, como, bien, secretaria de Estado de Investigación y desarrollo y demás. Miembro de la CEJA, etc. Sí, bueno, y que había dado su apoyo en las elecciones generales últimas a Rubalcaba, una corriente llamada la ciencia con Rubalcaba y demás. Pero ¿qué pasa? Luego después, cuando le preguntan los periodistas en el mismo acto de toma de posesión, como secretaria de Estado, dice, bueno, es que la ciencia no tiene color político, es que yo siempre estoy con la ciencia. Pero bueno, después de todos los antecedentes que ha tenido esta mujer, pues
parece un poco de cara dura, ¿no? Pero bueno, tampoco nos lo creemos, vaya. Sí. No, pero es que, aparte, o sea, que se podía haber... Yo es que no entiendo el porqué de este nombramiento, ¿no? Porque habiendo, pues, científicos, digamos, de prestigio, en España, pues, a cientos, pues, bueno, quizá a lo mejor no a cientos, pero bueno, que se podía haber, digamos, hecho este nombramiento o en otra persona que no fuera tan polémico, porque además yo también he estado leyendo ayer que esta mujer, por ejemplo, pues es partidaria del aborto, un tema al que yo sé que es muy sensible. Esa es la parte dolorosa de la audiencia que tenemos y de los votantes. Que daba argumentos precisamente no científicos diciendo que es que desde el punto de vista científico no se podía saber si el embrión pues es humano o no es humano. En contra, bueno, pues de lo que dice, pues, la ciencia y lo que en el manifiesto de Madrid, pues más de 2000 científicos de prestigio pues dicen claramente lo contrario. Aparte, pues hay que traer a colación aquí la sentencia del 18 de octubre pasado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que deja claro, en cuanto a la investigación con embriones, deja claro la humanidad del embrión humano desde el momento de la fecundación, ¿no? Ajá, sí. Y independientemente de esto, pues parece ser que la señora pues no tiene un currículum demasiado abultado, no ha hecho cosas importantes, no ha hecho investigaciones importantes, salvo presidir pues asociaciones pues de mujeres y tener pues una cierta experiencia trabajando en empresa, pero como científica ni mucho menos, porque aún dices, bueno, si es una científica de primer orden y demás, con cantidad de trabajos publicados, pero ni siquiera eso, ni siquiera tiene ese mérito, con lo cual, bueno... Con nuestro nivel político actual no me extraña. La parte dolorosa es la que usted señaló. Ella fue quien le dio a la ministra ese argumento absolutamente peregrino de que había un momento en el que el embrión dejaba de ser un ser vivo etéreo a convertirse en humano, ¿no? Eso... Cualquier estudiante de medicina, farmacia o biología o veterinaria que ha estudiado genética sabe que es una gilipollez. Y déjeme que sea así de llano, ¿no? ¿Ella fue la asesora de Ella fue quien redactó ese chisme a la ministra, sí, fue ella, ¿no? Es decir, ella que como científica debería de saber que desde el momento de la concepción cualquier ser vivo está predeterminado a ser lo que eran sus progenitores. Sí, sus padres concebiéndole a usted jamás iban a tener una rana. Claro. Van a tener un niño, ¿no? Se ponga ella como se ponga, ¿no? Entonces hemos ido a la ONU, que nos cuesta un buen dinero, y tenemos a esta señora... que fue la que le dio el argumento, porque la AIDO no tenía el argumento para haber sacado la ley antes con un punto de apoyo. Esta es una clásica dinámica. Usted estudie todos los gobiernos del PP a lo largo de la historia reciente en España, y siempre hay nombramientos de este tipo. Siempre meten algún izquierdista de naturaleza execrable, como en este caso partidaria de la cultura de la muerte, en algún gobierno. Siempre hacen alguna maniobra de este tipo. No sé por qué, es una especie de maldición que nos persigue a los votantes de este partido. No, pero pregunto, ¿de Guindos o del Partido Popular? Es usted un malvado. No, de Guindos en teoría es un independiente. Claro. Pero bueno, seamos serios. Si tenemos a una persona, tenemos una mala noticia, que han metido ahí una persona partidaria de la cultura de la muerte. También es verdad que yo me he alegrado mucho por el nombramiento de una persona de esta vez brillante, partidaria de la cultura de la libertad, como es Jaime García Legaz, que ha pasado de un polo importante de la libertad en España, como es FAES, al gobierno de la nación. Como diría un mafioso, por lo menos alguno de los nuestros han metido por ahí. y cierta capacidad de influencia habrá. Pero es que además por lo menos para contrarrestar estos nombramientos del todo negativos, ¿no? Sí, tomando el hilo de lo que decía doña Magdalena antes, es que claro, si se trata a lo mejor de una persona al menos pues de cierto prestigio, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en los gobiernos de Aznar, que se nombró como defensor del pueblo al señor Mújica, ¿no?
hizo una labor excelente y digamos, no fue, digamos, ejerciendo ese cargo partidario, ¿no? De una forma partidaria o sectaria, sino que yo, vamos, desde la distancia de lo que sé, vamos, pues por lo menos lo hizo de manera bastante correcta, pero es que, claro, no se conocen tampoco muchos méritos que pueda tener esta señora, vamos, con todos los respetos, ¿no?, hacia ella, desde luego. Estamos personalizando a la señora esta, pero o señor fiscal acaba de decir unha cousa que me parece fundamental, e é que as persoas deben medirse polas súas capacidades e non polo propio carné político que levan na súa carreira, e polos seus feitos, evidentemente. Pero, Fidel, ¿tú has visto algún gobierno de izquierdas que haga lo contrario? No, pero vou poner un exemplo moi claro. Director general de tráfico, o señor Pérez Navarro. Persoa a que non coñezo, simplemente sei das políticas e dos reglamentos que propiciou para que o tráfico mellorase no sentido de que estamos aforrando moitas vidas humanas, pero moitísimas vidas humanas. Non sei, non podo cuantificalas agora, pero creo que na estadística son moitísimas persoas as que conservan a vida gracias a esas novas normas. Hoxe, precisamente, lle preguntaban ao señor presidente do goberno, do Mariano Rajoy, si él cambiaría, si era consciente do éxito que se producira na Dirección Xeral de Tráfico, dicía que sí, que era consciente. Preguntaban si él cambiaría ao señor Pérez Navarro, e hubo un momento no que o señor Rajoy dubidou, e tivo a saída lóxica, dice, bueno, eso depende del señor ministro, que é quen nomea os directores xerais. Ben, vale, perfecto, pero por un momento entendín que Rajoy estaría disposto a que permanecera Pérez Navarro, e iso sí que me parece un valor añadido na política. Hai que deixarse de tanto carné e ir a polos funcionarios, que son directores xerais, neste caso, porque teñen esa responsabilidade política, para que exerzan con profesionalidade e con resultados positivos, como neste caso o señor Pérez Navarro. Eu creo que isto... Es diferente en cualquier caso. Isto sería un novo camiño na política, neste mundo de crise permanente no económico, abrir novas vías que nos umiran un pouquinho máis. Don Fidel, pero son cosas distintas. Hay cuestiones técnicas, como puede ser pues ese ministerio, ¿no? Y hay otras cuestiones cuando hablamos, pues es el derecho a la vida y la defensa del derecho a la vida, es diferente. Cuestiones de valores un ingeniero, por ejemplo, alguien que está pues en biología o médico, es diferente, sobre todo cuando tenemos que este gobierno ha prometido derogar la ley del aborto. Entonces, óigame, es que no cuadra, ¿no? Sí, digo que es curioso que un ministro, bien valorado él, o sea, el primer escalón está muy bien valorado y sin embargo ha logrado ponernos a casi todo el país en contra del segundo escalón de quienes tienen que ejecutar su política, ¿no? Que parece completamente antagónica con la del cabeza de departamento, ¿no? Bien, pues vamos con otro tema. Si Chacón y Rubalcaba se preparan para el Congreso número 38, también aquí en Galicia se preparan para el Congreso que hará el número 12. Aquí tampoco tenemos demasiada elección. De momento pues es Pachi y alguien más. ¿Cómo ven el tema este? Pues... De los socialistas aquí, ¿se organizan, no se organizan? ¿Van a poder tener realmente una...? Aquí había unha alternativa que se vislumbraba, parece ser, dentro do Partido Socialista de Galicia PSOE, que era o actual presidente da Diputación de Lugo, Xosé Ramón Gómez Besteiro, pero que foi freado por vellos socialistas no sentido de que indicaron que ainda non era o seu momento, que había que agardar. Pachi Vázquez, que me parece unha boa persoa, non concita todas as louvanzas necesarias por parte dos socialistas para encarar unhas eleccións con certas garantías. Para los tiempos nuevos, ¿no? Para los tiempos nuevos. Non obstante, eu creo que o Partido Socialista aquí en Galicia ten moi difícil no sentido de que non ten tempo, porque se adiantan as eleccións, que é o máis probable, porque o señor Feijóo non é tonto e sabe que canto antes as celebre, antes vai obter uns resultados mellores que peores.
si non hai, ou non haber tempo físico para reaccionar, será o señor Vázquez, Pachi Vázquez, o que se presente. E logo, pois está a incógnita de si ese famoso sumario que está comezado en Lugo, caso campeón, se resolve ou non se resolve, porque aí o recambio que estaba previsto era o señor José Blanco, ¿no? Pero respecto de o sea, la parte que afecta al señor don José Blanco ya está en el Tribunal Supremo, ya no está en el juzgado de Lugo. Quería hacer esa precisión, pero bueno. Bueno, pero o Tribunal Supremo depende tamén da presa que se dé, ¿no? Normalmente o Tribunal Supremo, nas cosas do Tribunal Supremo van lentas. Yo creo que los socialistas gallegos tienen dos crisis. Una, la de personas, que han citado ustedes, es decir, hay varios candidatos que aún encima, salvo Pachi Vázquez, pues tampoco se aclaran ellos mismos en salir y dar la cara y presentar batalla, presentar un plan. Es decir, había como una mano oscura para meter a uno o meter a otro, todos confiaban en una cosa o en otra, incluso en el antiguo fiscal general del Estado. Una es la crisis de personas que tienen, y Pachi Vázquez tiene también una crisis personal muy grande por sus presuntos delitos urbanísticos, y luego hay una tremenda crisis de ideas. El Partido Socialista no ha hecho la crítica de los años del bipartito, los ha dado por buenos. Los ha dado por buenos, ha dado por buena la convivencia con el BNG, y no se ha hecho esa crítica. Gracias, me hace lo del BNG. Es porque sé que les duele y soy mala persona. Lo del BNG, vamos a oír a Pachi Vázquez. Non lle podemos restar a grandeza ao noso partido. O noso partido debate, fala nas asambleas, elixe e temos unha palabra que se chama representatividade. Eu creo que a primeira obriga do Partido Socialista e da súa dirección é falar pouco e escoitar moito. Escoitar moito. Ora tócalle falar aos militantes. Van a facer ao longo desta semana, hasta o día 21, non? E cando escoitemos o día 21 o que dixeron os nosos militantes, nós, como dirección, tenemos que representar o que digan os nosos militantes. E que nadie confunda o debate interno do Partido Socialista. Nós somos un partido que debatimos sin ningún tipo de complexo, pero que non estamos perfectamente preparados para ser unha alternativa de goberno en este país. Bueno, preparándose para ser alternativa de gobierno en este país. Realmente hay que reconocer que Pachi es un animal político como pocos, y además es que renace de sus cenizas una y otra vez. Yo no sé si le va a llegar el fin, le llegará al fin como todo el mundo, pero es que yo he visto a Pachi abajo, luego arriba, luego abajo, luego arriba. Sí, bueno, de todas maneras, Pachi Vázquez, yo no sé si me equivocaré, pero tengo la impresión de que, aparte de que, como dice don Fidel, es discutido dentro de su partido, que no concierta, digamos, todas las voluntades dentro del Partido Socialista aquí en Galicia, pero yo creo que tampoco es el tipo, digamos, de persona o de político que pueda conectar, digamos, con una inmensa mayoría de la gente como para hacerles, digamos, volver al poder aquí en Galicia. Me da a mí la impresión, vamos, pero quizá a lo mejor no sé si me equivocaré. Yo, por otra parte, pues aquí vi ayer un programa de esta casa que se le hacía precisamente una entrevista al señor Pachi Vázquez, ya que hablaba usted, don Fidel, de candidatos. Bueno, pues él hablaba también, o se le preguntaba por alguno de los periodistas presentes en ese programa, que si veía factible, bueno, pues que pudiera tener como contrincante en el Congreso a Francisco Camaño, el exministro de Justicia, ¿no? Y entonces, pues bueno, él se jactaba de que de momento, pues Camaño estaba alabando la gestión de él, de Pachi Vázquez me refiero, y que, bueno, entonces es que parece ser que, o sea, que la cosa iba que si él había apoyado a Rubalcaba en su momento, que ahora no se decidía por nadie respecto del Congreso Nacional del Partido Socialista. Dependiendo de quién que gane. Camaño podría... es chaconista, Camaño es chaconista. Sí, porque además han compartido pues, tareas en el gobierno, etcétera.
y bueno, entonces pues de momento se mostraba cauto y eso, y se jactaba de que Caamaño de momento pues que había alabado públicamente su gestión, luego después que se vería a ver qué es lo que pasaba. É moi galego, moi inteligente xogar unha doble na quiniela esta, ¿no? Porque o Rubalcaba o Chacón, unha doble Yo creo que es universal, eso es supervivencia pura, ¿no? Los ejemplos de estos congresos regionales del PSOE en sus diversas autonomías es el ejemplo de cómo Zapatero y sobre todo Pepito el Gasolineras se cargaron el PSOE territorialmente, es decir, porque lo han dejado completamente desmembrado, es decir, hoy el PSOE es un solar en el ámbito territorial, tiene unos problemas terribles. Y efectivamente, Pachi Vázquez, yo también añadiría que en este navajeo congresual debía tener mucho cuidado con sus amigos del otro lado del océano. Quizás debía tener un poquito de cuidado con esas cosas, porque si a Blanco ya se lo cargaron con sus amigos de las gasolineras y de los laboratorios, él también tiene ciertas cuestiones por ahí flotando, aparte de los delitos urbanísticos. Bueno, sin embargo, ahí discrepo un poco. Vamos, como ahora vamos con el último tema de la noche, el tiempo corre, que es una maravilla. Afortunadamente. El peaje, como ya habíamos hablado antes de las Navidades, subió el día 1, pero ahora hay unos radares llamados radares recaudatorios que están causando pues muchísimo malestar. Hay diferentes asociaciones de automovilistas y demás que están protestando porque están colocados en lugares inesperados y que desde luego no tienen nada que ver con la seguridad del ciudadano, ¿no? Don Vicente. Sí, yo leía algún informe de asociaciones de automovilistas. Efectivamente, sí que ha habido una buena gestión en cuanto a reducción de accidentes y de muertos, pero sí que es recaudatorio, porque se habla de que el 80% de los accidentes con muerte se producen en puntos negros de la red viaria nacional. Sin embargo, los radares no se colocan en esos puntos. Y sí que hay experiencias en ámbitos de puntos negros donde la colocación de un radar redujo la siniestralidad y redujo las muertes. Y sin embargo, lo que dicen las asociaciones de automovilistas es que tiene un afán completamente recaudatorio. Claro, es decir, fíjese, creo que nuestros puntos negros provinciales en La Coruña son el tramo que va de Malpica a Puente Ceso, que por las noches es la casa de Tocamerroque, hay otro aquí al lado de Sada, es decir, una serie de sitios perfectamente conocidos, con incidencia constante todo el año de problemas, en donde no se ha puesto un radar. Y se ha puesto un radar en un túnel de una autopista donde es sensato ir a 120 porque lo permite la ley, entonces tú pasas por el túnel a más de 90 y ya automáticamente te han recaudado el dinero. Es decir, no concuerda una cosa con la otra, por mucho que es cierto que se ha reducido el nivel de muertes en este país y yo me alegro muchísimo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahora, esto parece una máquina de sacar dinero y no de crear seguridad. Pues yo creo, entiendo sí, que a posición... no tiene una relación directa con la colocación claro, de los radares. Si ponen ese radar fijo en el tramo que va, que se hacen todos los fines de semana, las excursiones alcohólicas entre Malpica y Puente Ceso, aparte de recaudar, se van a salvar vidas. Claro. Si ese radar está en el túnel que va de La Coruña a Ferrol, en una autopista donde la siniestralidad es siempre menor, pues uno sospecha más del afán recaudatorio que no de que cuiden por su vida, ¿no? Sí. Porque ahí no hay ningún peligro, además. No. Eu, sin embargo, creo que a posición dos radares, que é algo que depende dos informes que presenta o delegado de tráfico en cada provincia. Imagínome que os delegados de tráfico, en contacto sempre permanente coa Garda Civil de Tráfico, que teñen unha relación moi estreita, buscarán os puntos adecuados. Non entendo por que razón non se colocan esas. De verdade que é unha cousa que me sorprende, esa reflexión que fai vostede que acerta, me pregunto eu, porque se existe realmente esa fluidez de diálogo entre os axentes da Garda Civil de Tráfico e o xefe provincial de tráfico, non entendo por que non se colocan radares neses puntos. Hay unas anomalías que son ya históricas. De vez en cuando yo veo algún programa de televisión, algún reportaje donde te cuentan los paisanos de determinado pueblo que allí, que durante, bueno, pues tiempo, ¿no?, muchísimo tiempo ya histórico, pues que hay accidentes, pero incluso con resultado de muerte, y sin embargo nunca, o sea, no hay nada para evitarlo, ¿no?, ni siquiera más señales. Sí, pues yo coincido con lo que se ha dicho aquí.
y por lo menos la sospecha es esa, que muchos radares se colocan en tramos donde, digamos, la peligrosidad no parece que sea extrema, ¿no? Porque muchas veces pues se colocan en tramos, por lo menos, sobre todo en las autopistas, ¿no? o en las autovías, pues en tramos rectos y en ligera bajada, en donde, bueno, no parece que haya, digamos, claro, mucha peligrosidad. Aparte de eso, bueno, pues los radares de tramo que han empezado a funcionar, uno de ellos pues en el túnel de Fene, pues o sea, el objetivo, según lo que he leído aquí, bueno, pues la justificación que daba la Dirección General de Tráfico es regular la velocidad de aquellos tramos de la carretera en que la seguridad está más comprometida, son túneles, viaductos, circunvalaciones de las ciudades, dice, donde es muy alta la densidad de circulación de vehículos. Pero bueno, yo también me hacía una reflexión, porque si son tramos donde hay mucha densidad de vehículos, pues claro, ahora quien más, quien menos, instintivamente al ver pues un radar frena, toca ahí el freno y entonces pues se corre también el peligro a veces de provocar accidentes, sí, debido a esos frenazos si hay por alta alcance, densidad, ¿no?, de circulación, ¿no? Eso también a lo mejor sería un motivo para tener en cuenta, ¿no? Bueno. Y aparte hay quien dice, bueno, respecto a estos radares de tramos, porque tenía su polémica, bueno, hay algunos que dicen que al registrar el paso con la cámara de todos los vehículos, no solamente de los que se salten el límite de velocidad, tanto a la entrada como a la salida del tramo, pues que, bueno, pues claro, digamos que es una invasión, una inmisión dentro de, o que puede suponer una inmisión dentro de del derecho a la intimidad, ¿no? Porque te queda registrado el paso del vehículo por la carretera de todas. Entonces, que esto, bueno, pues que tendría que estar bien regulado pues en la ley y que se utilice solamente para lo que está, para el control de la velocidad y no, digamos, para otros fines espurios que pudieran poderse, digamos, utilizar, ¿no? Porque es una información que ahí queda. Y entonces a lo mejor la destrucción de las imágenes y todo esto tendría que estar bien regulado. Claro, ¿no? Que sirvan a eso. Y bueno, pues hasta aquí la bitácora de hoy. ¿Queda algo por aquí que convenga decir o que no se pueda quedar? Bien, pues entonces continuamos el próximo día. Don Manuel, muchísimas gracias por haber venido. Noches. Don Vicente, gracias por estar aquí un día más. Don Fidel, muchísimas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Don Juan Ignacio, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes, a eso de las 10:30 estaremos nuevamente aquí. Que lo pasen bien.